qué gusto estar aquí. Qué privilegio tremendo estar en la casa de Dios. Y dos, pues poder compartir parte de las vivencias y lo que es la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención. Y este es un tiempo para compartir la palabra de Dios desde lo que he vivido, desde mi posición, desde los errores, desde las carencias, desde los miedos, desde las ansiedades, desde la cultura. Y aquí al frente hay una diapositiva que la van a poner en este momento. Hay un hombre que se llama Anthony Walker, le alcanzan a ver, es un basquetbolista de la NBA. Pero es interesante lo que dice ahí, Anthony Walker: así me arruiné tras ganar más de $100 millones. ¿Cuántos han ganado $100 millones aquí? Tal vez alguien. $100 millones. Quizás aquí podríamos vivir todos aquí durante muchos años, todos los que estamos aquí presentes. Imagínense, solo traten de calcular esos 8 ceros más el 1. Qué interesante. Y este hombre, desde su posición, comienza a contarnos por qué llegó a eso. ¿Por qué llegó a perder 108 millones? Dicen que más o menos en realidad ganó como $108 millones. Él los dice que en el tiempo que estuvo, él es de mi edad, jovencito, 47 años, nació en el año 1976, y él perdió en toda su etapa, más o menos terminando su carrera en el 2010, dice que él terminó quebrado. Es más, no solo perdió lo que tenía, sino quedó con deuda. Perdió $108 millones y adicional tenía 4 millones en activos y más de 12 millones en pasivos. Es decir, no solo perdió lo que tenía, sino quedó con deuda. Y es interesante, y él describe, dice: yo iba con mis amigos a viajes, 8 o 9 amigos, mis mejores amigos, mi familia me exigía, yo les daba todo lo que querían, pagaba sus pasajes, pagaba el hotel, pagaba todo. Y de alguna manera eso fue mermando su dinero. Y imagínense todo lo que eso involucraba. Dice que él apostaba $2,000 por cada juego de blackjack. $2,000 por cada jueguito. Y jugaba toda la noche. Muchas partidas. Entendemos un poco la situación, por qué fue que perdió todo ese dinero. Y creo que es importante que entendamos hoy que vamos a hablar sobre administrar nuestros impulsos. Administrándome mis impulsos. ¿Y cómo lo define? Encontré una definición que me encantó mucho y creo que trae mucho y nos ayuda a entender un poco más. Dice: el impulso es la predisposición a actuar o reaccionar de forma rápida, espontánea o inesperada ante estímulos o situaciones externas o internas del propio individuo, sin existir una reflexión previa acerca de las posibles consecuencias de los comportamientos adoptados. Y esta definición de alguna manera me trae a lo que en realidad nos sucede. Los impulsos, esas decisiones rápidas nos traen consecuencias. Son decisiones del día de hoy que van a traer consecuencias para el día de mañana, que van a traer situaciones que nos van a afectar el día de mañana. Adentrándonos ya en los impulsos, y eso nos ayuda a ver y a orientarnos un poco en nuestra vida. Hoy, cuando me refiero a los impulsos, me refiero a las decisiones que tomamos en el presente sin reflexionar, que nos lleva a caminos no deseados, a lugares donde no nos gustaría poder llegar. Nuestras decisiones de hoy nos llevan muchas veces a caminos donde no nos gustaría llegar. Pero entonces, ¿por qué las tomamos el día de hoy? ¿Por qué tomamos esas decisiones que no nos gustaría que nos lleven a ese lugar en el futuro, corto, mediano o largo plazo? Y pues creo que esto nos sucede a todos, y yo me identifico con esta situación y me identifico con lo que está pasando. Y la Biblia nos muestra 4 ejemplos breves. Sansón, un hombre nazareo, un hombre que fue consagrado por Dios desde el vientre a través de su madre y de su padre, y fue consagrado. Un hombre impetuoso, muy fuerte, pero débil, de impulsos débiles, que prefería tomar la lujuria, el espíritu de derroche y el orgullo. Él decía: lo quiero, lo merezco y puedo manejarlo. El hijo pródigo, que siempre tratamos de hablar como el rebelde, no se refiere a rebelde, sino se refiere a un hombre, a un joven que desperdicia y consume sus bienes en gastos inútiles y vanos, sin orden ni razón, dice la RAE, la Real Academia Española.
que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles y vanos, sin orden ni razón. A este podríamos decir un ejemplo, porque podríamos dividir, ¿no? Desde el nazareo, que era un hombre santo, comprometido, ahora un hombre liberal, porque si traducimos al momento de ahora, el hijo pródigo refleja a un hombre liberal que quiere hacer con su vida lo que él quiere ir a disfrutar el presente y el hoy. También podemos ver en Segunda de Reyes 4, cuando habla de la viuda, más nos acordamos de la viuda y de Eliseo, pero no nos acordamos quién era el personaje que está detrás de esto, y era su esposo que había fallecido. Un hombre que servía a Dios, un hombre que estaba consagrado. Dice, un siervo, un hijo de los profetas. Podríamos hacer un símil al día de hoy de lo que es un pastor, un misionero, un evangelista, alguien que estaba dedicado, pero dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de Dios, de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos de esclavos suyos. No tenemos claro por qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que le llevó a tomar una decisión a este hombre que temía al Señor? No sabemos qué le llevó, pero le llevó a circunstancias donde sus hijos en aquella época podrían haber sido entregados como esclavos. Tal vez hoy nuestra mente, como no está acostumbrada a estos tipos de procesos, no entendemos lo que era en realidad. Solo piensa al lado, si tu hijo o tu hija en este momento alguien quiere llevárselo, ¿qué harías? Pero este hombre había tomado una decisión por allí. También vemos más adelante en Lucas 2, en el Nuevo Testamento, un hombre rico. Tal vez te puedas identificar. Un hombre rico que quería tener más. Un hombre impetuoso que lo que él pensaba es en el día de hoy, en el regocijo del día de hoy, y vamos a verlo más adelante. Y así estos 4 ejemplos nos dan 2 premisas básicas para empezar este estudio. Las decisiones que tomamos hoy traen consecuencias en el futuro. Eso dice la palabra de Dios. Las decisiones que tomamos el día de hoy, o esta semana, o este mes, traen consecuencias. Eso dice Gálatas 6. Todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Para bien o para mal, lo que sembramos el día de hoy, vamos a cosechar en un futuro. Y 2, ser espiritual no es el equivalente de ser responsable, y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 4. Cuando aquel hombre que temía a Dios, servía a Dios, dejó en graves problemas a su familia al punto de que iban a ser llevados esclavos sus hijos. Entonces, para entender un poco más qué cosas son las que nos alientan y nos permiten, hay unos estudios en Estados Unidos muy interesantes que los encontré. Mi hijo, que ahora está, y saludo a todos aquellos que nos están viendo allá a través de Facebook, a través de YouTube, en redes. Mi hijo me ayudó y me envió este estudio que hicieron en los Estados Unidos en el 2019 y se hizo un upgrade, una actualización en el 2022. Decía que el deseo de satisfacernos, el decir solo tengo que tenerlo y por eso decido una compra, dice que 4 de 5 personas hemos sentido esa necesidad de comprar porque yo deseo y eso quiero tenerlo, dice este estudio. Es decir, el 80%, 4 de 5 personas que estamos en este auditorio tendríamos ese, según esa proyección y ese estudio. Creo que muchos de nosotros sabemos qué es lo que está perfectamente bien y qué es lo que está perfectamente mal, pero no podemos de alguna manera solucionar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación que no deseamos hacer algo, pero lo hacemos? Y ahí nos identificamos con el apóstol Pablo, como nos dice en Romanos 7, en el versículo 2 en adelante, pero para resumir en 2 versículos, del versículo 15 dice, realmente, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio, dice la Nueva Traducción Viviente. El versículo 19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Entonces ese deseo por hacer se ve reflejado en las encuestas. No me quiero basar este estudio en las encuestas. Lo que yo quería traerles a colación un poco en cuanto a esta encuesta es que cómo la palabra de Dios se confirma a través de estos estudios, porque Dios conoce nuestro corazón y nos ha dado muchos versículos en los cuales podemos basarnos y saber cómo estamos actuando en nuestros impulsos. Entonces lo primero es el deseo de hacerlo, como Pablo decía. Que no sea esta la excusa.
El pretexto, quiero hacer algo bueno, pero no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso sí lo hago. Que esa no sea la excusa y la vara. La vara la tenemos en el estándar, lo que le tenemos es el Señor Jesús. Eso es al que debemos apuntar, ese es al que queremos apuntar. Y si hoy me caigo aquí en este momento acá, igual me vuelvo a levantar y vuelvo a ir a esa vara, a ese estándar que es del Señor Jesús. No la excusa, no el pretexto de esto. Porque dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primer principio, temperamento. Dios cambia nuestras vidas. Y vamos a ver más adelante cómo el Espíritu Santo puede hacerlo. Pero también hay algo, a veces como humanos nos encantan los atajos que encontramos, queremos seguir adelante. Los atajos nos gusta porque nos gusta cortar y facilitarnos nuestra vida. Muchas veces tomamos decisiones sin poca información por comprar lo mismo que mis amigos y familiares. Un ejemplo, comprar algo porque simplemente está de moda. No hay atajos, no hay ascensores en los planes de Dios. Salmo 37:23 dice: dirige Dios los pasos de los justos y se deleita en cada uno de sus detalles, en cada detalle de su vida. Dirige Dios los pasos. Dios dirige nuestros pasos, no nos quiere atajos. Los pasos aquí implican procesos. Cuando estamos estudiando este salmo, el Salmo 37, el versículo 23, no hay atajos en el camino con Dios. No hay ascensores. Hay exclusivamente el camino que Él ha trazado para que podamos de alguna manera, pero pensamos que es así. Recuerden, miren, ahora está muy de boga el tema de criptomonedas. En una de las fotos que dice allí del ángel de Los Angeles Times, el del tecladito, dice que 3.800 millones de dólares del año pasado fueron perdidos por personas que fueron estafadas por ese deseo de lograr atajos. ¿Cuántos queremos? Y te dice, con $5 al día te vuelves millonario. ¿Cuántos queremos la lotería? Yo pasé un tiempo, y no le contarán a mi esposa, por favor, hace algunos años que compraba el pozo millonario pensando que Dios me podía bendecir de esa manera, a pesar de que Dios me había bendecido de muchas maneras, porque mi fin era ser a los 40 años libre, jubilarme, independizarme a los 40 años y ser libre. También dice que la cultura me puede definir. La cultura de hoy nos motiva, nos estimula para que tomemos ciertas decisiones. Si deseas hacerlo, hazlo. Si quieres, búscalo. La cultura es muy influyente, ya que nos presiona y nos desafía a encajar en los moldes planteados. ¿Cuántos años yo viví con mi esposa? He sido un administrador desde los 15 años que conocí al Señor. Siempre empecé a diezmar. Fue uno de los primeros conceptos que Dios trabajó en mi corazón, en la generosidad. Empezó a trabajar, digamos, en la generosidad. Aquí está un hermano allá atrás sentado que es de la época esa, imagínense, cuando yo tenía 15 años. Yo he luchado estos últimos años que Dios me había prosperado en algunos temas de negocios, en algunas cosas, y quería tener igual que lo que tenían mis amigos. Si un amigo se compraba un carro al año, yo lo hacía, iba y lo compraba en efectivo. Y cosas así por el estilo. La cultura a veces nos va moldeando y nos va definiendo. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Les invito a ir un poco a Lucas 12, por favor. Lucas capítulo 12, los que puedan acompañarme. Aquí está Jesús hablando unos temas importantes. En el versículo 1 dice que había una multitud inmensa, muy grande. Y había algunas personas que estaban allí de todo tipo, de toda clase social, socioeconómica. Había los religiosos, los fariseos seguramente, los saduceos, muchos de ellos, gente pobre, gente rica. Y de repente este hombre considera y salta en el versículo número 13, mientras Jesús hablaba de temas relevantes sobre algunas situaciones particulares. Este hombre hace una petición en el versículo 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hablando de cosas trascendentes, y de repente salta una pregunta. Aquí pastor Jorgito, Pablito, Daniel, hablando de temas importantes, relevantes. No es que el tema de finanzas no lo sea, pero este hombre solo estaba pensando exclusivamente en la herencia que necesitaba. Porque muchas veces enfocamos que las cosas nos hacen feliz. Y dice el versículo 19,
en base a esta pregunta, en base a esta afirmación que hace este hombre que se le acercó a Jesús, Jesús dice que comenta una parábola. Lo dice el versículo 16. Y en el versículo 19 en la parábola dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Un autoconsejo que se daba a este hombre: te ha ido bien, estás muy bien, come, bebe, regocíjate. En la versión Reina Valera 2023 por Javier Vázquez le traduce como: compra, consume y deja que te traiga felicidad. Pero las cosas te hacen feliz. Comprar una televisión de 42 pulgadas ¿te hace feliz? Seguramente en un año ya querrás la de 52. Cuando compras un carro nuevo, a mí me ha pasado, porque eso fue lo que hice muchos años, varias veces, por sentirme feliz, que el olor a nuevo se va al mes. El olor a nuevo se va al mes. Hueles y han sentido ese olor, pero al mes ya se va. Al mes pierdes ese incentivo, esa sensación. ¿Te hace feliz eso? La felicidad de las cosas funciona como la droga, creando un sentido temporal del orden o estatus que necesitas mayores dosis de cosas para mantenerlo. Siempre habrá un descontento que te pedirá más y más. ¿Las cosas me dan seguridad también? Esta parábola dice en el versículo 16 que todo iba bien. La heredad de un hombre rico había producido mucho, dice la Reina Valera 1960. Esa prosperidad lo único que reflejaba era un drama más importante en la vida de ese hombre. Esa bendición se estaba traduciendo en una prueba de su corazón. Y él mismo se responde en Lucas 12:18, dice: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Esta es una buena respuesta a lo que él se dijo antes? ¿O es una mala respuesta? No lo sé. No quisiera responder si es que esa es la buena respuesta o la mala respuesta. Quizás puede ser que esta respuesta en realidad más depende de quién confías para decir si es buena o mala. Estaba leyendo de un hombre, de un líder perseguido en la iglesia de Rumania, que decía: en mi experiencia, decía este hombre, el 95% de los creyentes que enfrentan la prueba de la persecución la pasan, mientras que el 95% que enfrenta la prueba de la prosperidad no la superan. ¿Cuánta razón tenía el Señor Jesús cuando dijo en el versículo 15: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee? Porque lastimosamente muchos de nosotros sí nos basamos en eso. Damos nuestra seguridad en eso, y por eso es que luchan y luchamos por eso. También una de las debilidades que nos impulsan es que las cosas me hacen sentir que soy rico. ¿Qué momento tan horrible debe haber sido estar delante de Dios suponiendo que eres rico solo para descubrir que estás en la pobreza absoluta? El hombre rico medía la riqueza incorrectamente. La midió por lo que había en sus graneros, y en cambio Dios la medía por la prosperidad de su corazón. Y aquí el rico creyó que sus cosas le hacían rico, por eso acumulaba, almacenaba y acopiaba sus cosas. Aquí me perdono y voy a hacer un pequeño paréntesis, queridos hermanos, y no quiero causar una polémica, pero para mí es importante transmitir. Yo creo que muchos libros, sermones, y a nosotros como cristianos nos interesa y nos llama la atención cuando nos ponen cómo ser próspero, cómo hacerse rico. ¿Quieres? Y tenemos esa sensación porque lastimosamente es lo que nos hace sentir que esa es la manera que Dios quiere y el camino que Dios quiere, porque eso nos da la seguridad. Pero yo creo que es distinto. Dios no está poniendo como fin el ser ricos, pero sí podría ser una consecuencia de tu fidelidad a los principios eternos que Dios ha puesto, como trabajo arduo, trabajo diligente, como trabajo de excelencia, como saber administrar tus recursos, saber ahorrar para el futuro. Es distinto que Dios nos dice que ese sea el fin, no lo dice, pero sí Dios podría ser que una de las consecuencias de tu vida fiel a los principios que Dios ha dejado eternos, podría ser que puedas tener esa prosperidad.
Si me explico un poco la diferencia, no es el fin, pero podría ser la consecuencia de tu vida y de tu trabajo. ¿Y por qué digo esto? El Señor Jesús en el versículo 15 ya lo leímos y dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ser rico no es el fin, no es la vida, no es la abundancia de los bienes lo que te da esa ricura delante de Dios, sino tu corazón y tu alineamiento a Él. Segunda de Corintios 8:9 dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Jesús vino y nos dejó un ejemplo. No vino por esa razón. Vino a morir en la cruz para que cada uno podamos tener acceso al Padre. Pero la pregunta que les digo: Él dejó el molde muy claro. Dejó todo para que nosotros podamos ser ricos. ¿Eso estás haciendo tú? Entonces la riqueza no es el fin. Pero hay algunos principios que te podrían ayudar a controlar esta parte de los impulsos. El primer principio que de alguna manera quisiera compartirte es la identidad. ¿En qué baso mi identidad? ¿En lo que soy o en lo que tengo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuánto de mi sueldo me hace reflejar mi identidad? ¿Cuánto de mi sueldo me dice quién soy? Yo estoy seguro que nadie me va a decir que algo de su sueldo refleja lo que es. ¿Cuánto de tu casa podrías decir que es tu identidad? ¿Cuánto de tu carro podrías decir que es tu identidad? No es lo que tienes lo que refleja quién eres. Tu identidad es ser un hijo de Dios, un hijo amado de Dios, como dice Primera de Juan. Nuestra identidad es ser hijos de Dios, coherederos en Cristo Jesús. Pero lo que sí puede reflejar quién eres es cómo tú manejas tu dinero. ¿Se acuerdan de Zaqueo, aquel hombre que cobraba impuestos? Él, cuando fue y reconoció que Jesús era el Señor y le llamó Jesús, ¿qué es lo que le dijo al Señor? Si en algo he dañado a alguno de estos, le daré 4 veces. Entendió que la administración de su dinero sí podía reflejar quién es él, ahora en su posición de hijo de Dios, de seguir a Jesucristo. Este es un tema bastante largo para abordar, que lo vamos a seguir trabajando en el taller, en el retiro de finanzas, ahora este 25 y 26 de noviembre, que sería muy importante que puedan asistir y podamos abordar muchos temas más vinculados a esto. 2, la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Debes basar tus decisiones en base a la verdad de la palabra de Dios. Hoy, con el posmodernismo y el relativismo de la verdad, la ética situacional, a la vez la cultura vigente, tomamos como estándar de vida la cultura, lo que los demás aceptan. Ejemplos: la palabra de Dios nos dice que debemos evitar tener deudas. Hoy la cultura, la economía muchas veces te dice que lo hagas, porque es un círculo virtuoso que podría generar consumo, y por eso consumo ingresos y mejorar la situación de personas. No estoy diciendo que la palabra de Dios prohíbe, pero dice que el estado ideal y mejor sería que tú no tengas deudas. La jornada laboral. Cada vez el mundo está buscando que la jornada laboral sea menor, trabajar menos, mientras Dios sigue trabajando. Mientras Dios nos enseña que debemos seguir trabajando hasta el día que terminemos. Va a ser distintas fases, distintos momentos, pero Dios sigue trabajando hasta el día de hoy, como desde la creación. Yo pensaba más joven y logré todo para los 40 años supuestamente jubilarme. El retiro que se hace, que ahora está muy de moda, se me fue el nombre en inglés, de este retiro, que la idea es que te puedas retirar muy joven para dedicarte a hacer lo que te gusta. Pero Dios está descansando. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. El dominio propio. El dominio propio es la habilidad para llevar a cabo algo que se nos ha pedido hacer, para modificar un comportamiento, para posponer una acción y poder comportarnos de una manera aceptable sin ser guiados por alguna otra persona. Pero dentro de este concepto, si le añadimos al dominio propio 2 conceptos básicos, que es la gratificación diferida. Algo que aplica dentro de este concepto es la gratificación diferida. Aprender a decir no a nuestros deseos hoy para poder decir sí a algo mucho mejor el día de mañana. Tenía a alguien que trabajaba conmigo en la empresa,
Y un día me contó, me dijo, yo me compré ese televisor que usted tiene aquí abajo, yo solo pago $72 de cuotita. Yo lo había comprado en $450 en efectivo. Yo multipliqué rápido, dije son $850 para hacerlo cerrado. Dije, bueno, pagó casi el doble, pagó a un año. Me dice, no, son 26 cuotas. Este es el concepto de gratificación diferida. Tú podrías haber ahorrado, o él podría haber ahorrado esos 6 meses de la cuota y podría haber comprado y contado, pero no. Queremos sentir hoy ese momento, esa sensación, esa emoción de sentir que tengo eso. ¿Qué hubiese pasado si no veía televisión 6 meses con ese tipo de televisión? Pero no se hubiera endeudado 20 meses más y con eso hubiera podido comprar casi 4 televisiones más. Ese es el concepto, decir no a algo para mañana decir algo sí. La paciencia. Muchas veces cuando compramos nuestros carros, ¿qué hacemos? Preferimos comprar hoy a 36, 48 meses, pero podríamos hacer al revés. ¿Por qué no ahorrar hoy tal vez 30 meses y comprar y nos ahorraríamos el 30% del auto, ¿no? Sé que hay muchos aspectos a considerar, hay muchas cosas, pero en general esta es la idea. La paciencia, no nos gusta el dominio propio. También otra es la moderación. Otros lo llaman la frugalidad, es la capacidad de vivir de tal manera que imites a nuestro Señor Jesús. La moderación es vivir satisfaciendo mis necesidades, vivir balanceadamente, no importa cuánto dinero tengamos el día de hoy. Y creo que el Señor Jesús ya lo leímos en 2 Corintios 8:9, que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Para mí es el mejor ejemplo que hay de moderación o frugalidad. Esa capacidad de que Él pudo haber venido a vivir como un hombre rico desde la ponencia y desde la potencia de ser un rey, pero Él decidió otro método. Y me llama mucho la atención eso, porque es un modelo de vida que trato y persigo con mi familia y con mi esposa, que nos cuesta y nos cuesta muelas. Porque ¿quién no quiere tener un carro del año todos los años si tengo la posibilidad? Es más fácil no comprar algo cuando no tengo que tenerlo, que tener la plata y decir no. Fíjate máximos, no mínimos. ¿Qué significa eso? Que debes ponerte un presupuesto máximo para vivir. Es decir, no importa cuánto ganes, vas a seguir viviendo con esos valores. Y uno de los ejemplos que nos muestra cuánto es suficiente para vivir, cuánto es lo máximo para acumular. ¿Esto tiene que ver con acumular para provisión o esto tiene que ver por acumular nada más? Es Warren Buffett, un hombre. El día de hoy es el 5º hombre más rico del mundo. Varía esa lista. El día miércoles saqué esa foto, no está muy clara, dice 118 billones, que equivale a 118,000 millones. Ayer que la revisé, tenía curiosidad, había perdido $1,000 millones nomás. Ya está solo en 117 mil millones de dólares de riqueza. Este hombre dijo y prometió donar el 99% de su riqueza. Ha donado ya 55,000 millones de dólares. Vive en la misma casa que se compró en la década de los 50 del siglo pasado. Tiene su carro, el mismo carro de hace más de 20 años. Sale y desayuna en el McDonald's todos los días. ¿Es porque es avaro? ¿Es porque No, no es por eso. Es porque decidió vivir una vida de moderación, una vida como el ejemplo del Señor Jesús. El contentamiento es otro de los principios. Contentamiento es la capacidad de ser felices en el lugar socioeconómico que Dios nos haya puesto en el presente. No importa si Dios te puso en abundancia en este momento, en riqueza. No importa si Dios hoy te ha puesto en pobreza. Y me identifico con lo que Pablo dijo en ese momento en Filipenses 4:11 y 12, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, dice la versión Nueva Traducción Viviente. En otras versiones dice, he aprendido a vivir en riqueza o en pobreza. Mi hermana dice que la mejor sonrisa que yo tuve era cuando no tenía ni leche para dar de comer a mis hijos. Yo me casé a los 17 años. Mi hijo mayor me está viendo en este momento desde los Estados Unidos con su novia. Y nuestra prioridad era tener leche y pan y platanito, porque a veces no nos alcanzaba para la manzana. Era un estudiante que tenía metas de estudiar y mi prioridad era estudiar y a veces no podía trabajar.
Y mi hermana me dice que las mejores sonrisas que yo podía demostrar era cuando los recursos eran muy escasos. Estoy aprendiendo a vivir ahora en el otro lado, donde Dios me ha permitido tener algo para comer y algo para compartir. Pero ese es el contentamiento. Es la capacidad de ser felices en el lugar socioeconómico que Dios nos haya puesto en el presente. No digo que no sea divertido tener un poco más de dinero, pero diversión no es felicidad. Mi hijo ha estado pasando algunas situaciones difíciles de decisiones de vida. Decidió seguir y servir al Señor. Yo muy feliz de que él decida poner sus talentos y sus dones para el servicio a Dios, pero le ha costado estos 2 años, lo que decimos, muelas, trabajar sin dinero, sin recursos, estudiando, preparándose, sirviendo al Señor. Y el otro día me dice: papá, estaba llorando y le hablaba a Dios que por qué, si decidí servirle. Y entonces se me ocurrió decirle: te entiendo, hijito, pero es más divertido estar triste pero con plata, ¿no? Pero eso no te da la felicidad. Eso no le da la felicidad, y la felicidad que él se le ve en su rostro, en sus frases, a pesar de la tristeza, del dolor de no tener provisión, que le estoy dejando que aprenda a soltar a los hijos. El contentamiento. Hay algunas estrategias que quisiera compartir contigo para manejar tus impulsos. No se olviden, los impulsos son el reflejo de las decisiones que no las procesamos y tenemos muy poca reflexión. Nos sentamos y visualizamos el futuro, solamente pensamos en el presente sin proyectarnos que eso puede traer consecuencias no deseadas. Por tanto, para poder administrar tus decisiones, que muchas veces son impulsivas, y te quiero mostrar algunas estrategias que te ayudarían a manejar mejor. Depende del Espíritu Santo. Yo no usaría mal este púlpito si vendría a darte clases magistrales de cómo manejar tus impulsos desde la psicología exclusivamente. Esta es la palabra de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de hacer lo natural y Él lo sobrenatural. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el poder. El Espíritu Santo dice: nada podéis hacer alejados de mí, dice el Señor Jesús. Si queremos llevar fruto, podemos llegarlo cerca. Cristo mora en los creyentes en la persona del Espíritu Santo. De ahí que si el Espíritu Santo mora y nos llena, va a poder obrar en nuestras vidas. Toda persona que ha recibido la plenitud del Espíritu Santo manifestará estas características, y me manifestará no como resultado de un esfuerzo o por desempeñar un papel o hacer mi parte, sino porque el Espíritu Santo controla mi naturaleza y mi vida. Pero también tienes dentro de esto que hacerte cargo. Tú eres responsable de gobernar tu propia vida, administrándome, dice la serie de mensajes. Empieza por reconocer que nadie es culpable de las decisiones que tú tomaste en el pasado. Si tú tal vez no estudiaste, y muchos de tus amigos sí estudiaron cuando tú te dedicaste a hacer otras cosas, y hoy puedes estar pagando las consecuencias de eso. He visto personas sentir eso. Mientras todos estudiábamos a los 17, a los 25 años, otros decidieron tener una vida un poco más dispendiosa, de otro tipo, y hoy están sufriendo. No pueden entrar a trabajar. Por ejemplo, el sector público en muchos de los cargos de libre remoción exige títulos. Aquellos que se esforzaron están recibiendo un poco más. Tú eres responsable de las decisiones. Tus decisiones del presente serán la vida futura que tú tendrás y tendrá tu familia. Reconoce que tienes problemas y llámalos como son. La Biblia los llama pecados. Porque los cristianos ahora somos especialistas en dorar la píldora para que la gente no se sienta mal. Somos escapistas mentales. Nos gusta eso. Llámalo como es. Si estás viviendo mal, estás viviendo desordenadamente, llámalo como es. Pecado puede ser por orgullo, por vanidad. También identifica tu detonante. ¿Qué te lleva a eso? ¿Qué es lo que te hace tomar una decisión impulsiva? Por ejemplo, si me gusta comprar mucho y tengo el sí flojo y el no dañado, mejor evita espacios o lugares que te lleven a eso. Evita esos espacios.
Tener tarjetas de crédito es un problema para ti. Entonces, como dice el amigo de nuestra iglesia, Andrés Panasiuk, realiza una cirugía plástica de ellas, córtalas y bótalas. Mira cuáles son tus detonantes. Yo no lo sé. Vivir en entornos que te llevan a gastar más de lo que puedes o debes, evita estos entornos. Pues si estás viviendo en presión, evita tener esa presión. Mi madre tuvo que huir del país en el año 1991 porque ella no quiso evitar esta presión. Nos puso en un colegio donde cierto grupo manejaba un estándar de vida mucho más alto del que ellos me podían haber ofrecido a mí. Claro que en ese momento yo les lloraba porque me compré los zapatos de moda, y les lloraba literalmente, hasta medio a veces fingiendo, creo yo. Y mi madre le convencía, como toda buena madre. No aprendió a decirme no. Y se endeudó tanto. Me puso en un colegio que no podía ponerme y no lo podía pagar. Yo, como buen peleón de aquel entonces, Jesús me cambió. Nueva criatura es. Me gustaba pelear. Cuarto curso. A puño limpio. Y aparte de eso conocí a Cristo y seguía peleando. Imagínense. Y me botaron del colegio porque aparte de eso, bagazo ese año. Y mi mamá, él siempre dijo que el castigo, si pasaba algo similar, era irme a un colegio fiscal público. Y no estoy diciendo que está mal, pero yo en ese tiempo no lo entendía de esa manera. Y mi mamá de premio terminó poniéndome en el colegio más caro con mi enamorada. Y no tenía la plata para hacerlo. Y esas decisiones tuvieron que en el año 1991 tuvo que salir fugada de aquí porque debía a una de las instituciones financieras de este país por darme algo que yo no necesitaba. Tuvo que ella salir de este país, y hace un año, cumpliendo lo que dice la Biblia, yo decidí pagar esas deudas que ella tenía para que ella pueda morir tranquila y decir que ella no le debe nada a nadie. Pero ella tuvo que huir del país, dejar a sus hijos, dejar a su familia, irse a Canadá por las decisiones que ella tomó en su momento, por darme una vida que ella no podía darme. Hazte preguntas incómodas. Es otra de las cosas que te recomiendo. ¿Por qué compras ciertas cosas? Por ejemplo, ropa. ¿Es porque quieres ser el centro de atención? ¿Es porque quieres agradar a alguien? ¿Cuál es el propósito de tu corazón? Examina tus motivos y metas. ¿Qué quieres lograr con lo que quieres gastar? ¿Qué dicen mis compras o decisiones financieras acerca de lo que me hace feliz? ¿De quién deseo aprobación con mis compras o decisiones financieras? El auto que compré, la casa que compramos, la ropa que vestimos. ¿Estoy preocupado por agradar a Dios o estoy preocupado por impresionar a los demás? ¿Con quién estoy tratando de identificarme con mis compras? ¿Dará la gloria a Dios esa decisión en mi vida? Por ejemplo, a veces las bodas son un buen ejemplo. Se puede hipotecar 10 años de la vida de una persona con tal de tener la boda para que vean mis amigos, invito y doy todo lo que quiero en esa boda. ¿Qué es más importante? La boda es la unión que debería traer a Dios la mirada, pero a veces queremos que nos atraiga más hacia nosotros como los novios y sin poder pagar eso. Ten orden. Un plan genera orden. El plan refleja propósito. ¿Cuál es el propósito en tu vida? Si sabes cuál es el propósito que tienes en tu vida, no vas a desperdiciar recursos en otros temas que no vayan hacia allá. Ten un plan que te permita saber a dónde vas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es un plan de ingresos y un plan de gastos. Si tú tienes un plan de gastos, sabes en qué debes gastar y ese es tu presupuesto y esa es la lista, no vas a gastar en otras cosas. Si tú tienes para el día de hoy para comprarte unos zapatos, no te vas a comprar el jean, no te vas a comprar la camisa y el por agradar a quién o porque está de moda, porque ya lo tienes presupuestado. Eso es orden. ¿Se acuerdan el personaje que hablamos al comienzo, Anthony Walker, aquel hombre que estaba en la NBA que perdió 108 millones de Dios? Dijo, doy 2 consejos fundamentales. Aprende a decir no a tu familia e íntimos y díselo muchas veces.
y vive la vida al máximo, pero no dejes de pensar nunca en el futuro. Es un buen consejo. Perdió 108 millones de dólares. Yo sí me detendría a escuchar a alguien que haya perdido 108 millones de dólares en su vida y aparte de eso quedar endeudado. Pero yo te quiero decir algo mejor. Gálatas 6 dice: todo lo que sembramos vamos a cosechar. Dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Todo lo que sembrares, de eso cosecharás. Tus decisiones del día de hoy, de esta semana, de este mes, van a tener repercusiones en tus hijos, en tu esposo, en tu familia. Y mis hijos lo pueden atestiguar de las decisiones malas que yo he tomado en mi vida. El futuro depende de las decisiones que tomemos ahora. Dios puede darte bienestar y bendiciones, pero sin embargo, si no administramos bien las bendiciones de Dios, vamos a experimentar crisis. Las bendiciones de Dios no nos libran de nuestra responsabilidad de administrar lo que Dios no nos ha dado. Él ha prometido bendecirte, pero también te ha dado la capacidad de que tú puedas administrar esas bendiciones. Y eso lo pudimos ver en aquel hombre que dejó a su esposa y a sus hijos para que sean llevados esclavos. Pero te quiero dejar un momento ahí en tu asiento. Cierra tus ojos un minutito más, no te molesto más. Quisiera que medites un poco en estas palabras que nos ha dejado la palabra de Dios, de tus decisiones del día de hoy. Pero creo que hay una decisión más importante, creo que es la más importante decisión que tú puedes tomar en tu vida. Y el versículo 20 dice: pero Dios le dijo a este hombre necio: esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Te has esforzado, quizás eres un hombre próspero, una mujer próspera, quizás has logrado muchas cosas en tu vida, quizás has logrado solo una casa. Pero mi pregunta que te hago es la misma que dijo el Señor Jesús en el versículo 15 de Lucas 12: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esta noche y esta tarde vienen a pedir tu alma. ¿Estás listo? ¿Quieres invitarle a Dios que venga a tu vida? Él está tocando la puerta de tu corazón en esta tarde y quiere decir: déjame entrar. Yo quiero volver tu vida nueva. Yo quiero hacer tu vida nueva. No te está diciendo quiero hacerte rico. Quiero que tengas esa paz y esa tranquilidad que no te dan esos recursos, que no te da esa casa, que no te da ese carro, que no te da tu sueldo, que no te da tu profesión, sino solo aquello que te da, que es Cristo Jesús. Hoy vienen a pedir tu alma. ¿De quién será todo eso? Cuando Tutankamón murió, lo encontraron hace unos 70 años, lo encontraron en su tumba, encontraron todos sus bienes ahí, todo lo que era el rey egipcio. Eso va a pasar lo mismo. Nada te vas a llevar, pero lo que sí te puedes llevar es al Señor Jesús, y eso te llevará a la vida eterna con Él. ¿De qué dice? ¿De qué ganará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Es ahí la invitación. Invítale a Jesús. Invítale a Dios a que venga a tu corazón y puedas vivir. Ese es el primer paso para que puedas tener una vida controlada con tus impulsos, una vida próspera integralmente. Y si quieres algo más, este 25 y 26 de noviembre, a través del retiro de finanzas con los hombres del 9 de diciembre, podrás ver y podrías buscar ese estándar de vida que es Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias porque hablas a mi corazón. Ya hablas del corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que tu Santo Espíritu sea sellando tu palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que podamos vivir conforme a lo que tú tienes, a los principios eternos de la palabra de Dios. Ayúdanos a vivir. Y si hay alguien que no conoce y no tiene esa relación personal con Cristo Jesús, que no salga de aquí, que pueda preguntar a los que hemos estado aquí al frente, a cualquier persona: ¿cómo puedo lograr tener esa vida abundante?
esa vida abundante que hay en Cristo Jesús. Sella el mensaje de tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.